la clase anterior los había dejado pensando un poquito de la transformación de coordenadas. Cuando hablamos de tensores, hablamos de cómo teníamos tres formas de visualizar ese objeto que llamábamos tensor. Vimos la visualización como este objeto a través de la dirección, como este objeto a través de la rotación y como este objeto a través de la transformación. Entonces, habíamos dicho que nuestro matriz de transformación para cualquier vector, nosotros la podíamos reemplazar por este objeto, por la derivada parcial de x' con respecto a x para cada una de las entradas, donde ahora lo que queremos ver es cómo tenemos la entrada I con la entrada K. Y cuando vimos este tema, hicimos toda la matriz y vimos cómo son reemplazables. Entonces, claro, esta matriz es idéntica a la matriz de rotación cuando estamos en coordenadas cartesianas. Cuando no estamos en coordenadas cartesianas, sino en coordenadas curvilíneas, nos quedamos con este objeto. Y ese fue el objeto que dijimos que vamos a utilizar realmente para definir de forma general los vectores. Y de ahí llegar a la idea de tensor. Por ejemplo, empecemos con tensores de rango 1. Entonces, si hablamos de tensores de rango 1, vamos a definir lo que conocemos como el tensor contravariante. Realmente este es el tensor que utilizamos siempre. Este es el más común. Este tensor lo voy a definir como que tengo mi A' super I. Entonces, a los contravariantes los suelo usar con el índice arriba. Va a ser igual a la sumatoria en K de la derivada parcial de x' con respecto a I con la derivada parcial de xk. Acá. Y esa es la definición de un tensor de rango 1 contravariante, es decir, un vector contravariante. Es aquel objeto que rota a través de esta transformación, ¿no? Así es como yo transformo de un espacio a otro espacio. ¿Lo ven? Entonces, aquí podemos hacer un paréntesis, que fue el que yo les dejé pensando. ¿Se acuerdan de entonces de las coordenadas polares? Y claro, si yo tengo las coordenadas polares y necesito construir ese objeto, vean que ese objeto lo que te está pidiendo es derivar la coordenada prima. Pero entonces, la coordenada prima para las coordenadas polares realmente es este conjunto de R y el ángulo. Y las coordenadas no primas son la X y la Y. ¿Ven qué es lo que sucede? Entonces, si yo tengo que calcular este objeto es un objeto donde necesito invertir la regla de transformación. ¿Lo ven? Yo necesitaría, lo que ustedes ya saben, yo necesitaría para este sistema de coordenadas cómo se ve R en función de X y Y para poder calcular esta derivada, ¿lo ven? Y cómo se ve el ángulo en función de X y Y para poder calcular esta derivada.
No hay nada que me asegure o que sea necesario de que esta relación sea invertible, ¿lo ven? Entonces, puede existir este objeto, pero es un objeto difícil de calcular porque yo necesito esa inversión. Por eso es que los vectores contravariantes ya de su misma definición tienen un problema como tal. Entonces, claro, yo puedo querer definir, de ahí es súper sencillo. Vean que yo lo que necesito realmente es calcular la derivada aquí, en este punto, ¿verdad? Yo lo que necesito es que esa matriz sea simplemente la derivada de x ahora con respecto a x'. ¿Lo ven? Porque esa es directa de calcular a través de la regla de transformación. Exactamente, eso es un vector covariante, ¿lo ven? Entonces, si yo defino covariante, el caso covariante va a ser que ahora A' y para distinguirlo usamos el índice abajo. Entonces, A' va a ser igual ahora a la sumatoria en K de la derivada parcial de x elevado a la K entre x' super i. Esto por acá. Entonces, los objetos que transforman de esta manera son los objetos que llamo un tensor de rango 1 covariante. Que claro, él era lo que queríamos calcular. Ahora queremos calcular la derivada parcial de x con respecto a x'. Vamos al tensor para que podamos que las van a ser covariantes porque apuntar algo contravariante es difícil. No es difícil, podría ser difícil. ¿Lo ven? Porque no saben cuándo va a ser. Exactamente. Y el problema es que, como ya lo dijimos, estas inversiones nos causan cierto precio. Entonces, por ejemplo, en esta de las polares, usted convirtió esto, que son expansiones, que son funciones que son totalmente en todo el espacio, después las terminas acotando, ¿verdad? Porque aquí cuando haces la inversión terminas con que el ángulo es igual a la tangente, ¿verdad? Bueno, a la ¿cómo se llama? A la arco tangente. La arco tangente ya tiene indefiniciones, ¿lo ven? Entonces ya tenés unos ramas ahí que son complicadas cuando haces la inversión. También aquí te queda una raíz. ¿Lo ves? Ya la raíz también tiene dos ramas. Entonces, ¿cómo trabajas eso? Ya te metes en un mundo donde tenés que tener más cuidado, tenés que andar con pies de plomo. En cambio, si nos quedábamos aquí en la regla de transformación, ¿verdad? Aquí no tenemos ese problema. Esa función es continua en todo el espacio, ¿verdad? Como esta función. ¿Sí? Y eso es lo que queremos ganar. Ahorita vamos a volver a esta definición de contravariante y covariante visto desde la geometría. Por ahorita estamos viendo la visión nada más algebraica, por decirlo de una manera. Entonces, eso es lo que hay detrás de la visión algebraica. Hay una definición geométrica que nos va a ser relevante un poquito más adelante. Ahora quiero hacer lo mismo, pero con tensores de rango 2. ¿Cómo se ven ahora los tensores de rango 2? Entonces, voy a borrar por acá. Vean que no, ya no es mucha ciencia, según lo que aprendimos en la clase anterior,
Y un tensor de rango 2 simplemente va a combinar dos de estas. Y eso es un tensor de rango 2. Entonces, lo que pasa es que los tensores de rango 2 ya nos introducen un caso que no teníamos con los tensores de rango 1, ¿verdad? Que es el caso mixto. Entonces, realmente necesitamos tres definiciones. Aquí vamos a tener el contravariante. En el caso contravariante, vean que voy a tener un objeto que le voy a llamar, entonces, A' D y J. Este va a ser contravariante. Entonces va a ser igual a la sumatoria de K y L, porque ahora tengo dos índices, de dos de estas, ¿verdad? De la derivada parcial de X' con respecto a I de XK por la derivada parcial de X' con respecto a J con respecto a XL. Ahora de A de KL. ¿Se acuerdan? De la composición de tensores. Realmente este tensor es como si fueran dos tensores de rango 1. Cada uno de esos tensores de rango 1 transforman según este objeto, ¿verdad? Que es básicamente esa matriz de transformación. Voy a borrar acá. Vean que ahora tenemos el caso covariante. En el caso covariante voy a tener un A', pero ahora los índices los pongo abajo, y J, igual a la sumatoria en K y L, pero ahora cada uno de los índices transforman según esta matriz, que va a ser la derivada parcial de XK con respecto a X' super I por la derivada de XL con respecto a X' J por A de J. Vean que de una vez, sí, perdón, A sub KL, perdón. Vean de una vez que eso es una cuestión que vamos a ver la razón, pero es una cuestión de notación que solemos utilizar siempre en estas derivadas el índice superior, como si fueran contravariantes, por decirlo de una manera. Vean que aquí no hay ningún efecto porque esta es la matriz de transformación, pero por una cuestión de orden solemos poner siempre en las coordenadas el índice arriba. Ya vamos a volver en eso, hay una razón detrás de eso, pero necesitamos ver un par de cositas antes de dar la razón. Por ahorita, usualmente los textos te dicen, es tradicional que las coordenadas lleven el índice super. Pero vean que ahora introducimos un caso mixto, porque podemos tener que un índice sea covariante y un índice sea contravariante. Voy a borrar acá.
Entonces, a eso lo conocemos como el tensor mixto de rango 2. Vean que ese tensor va a ser entonces un tensor A' de índice IJ. ¿Ven por qué la importancia en dejar el espacio, verdad? Porque entonces esto me va a decir el orden. Esto va a ser igual entonces a la sumatoria en K y L de el primero, vean que es contravariante. Entonces el primero es este. Va a ser la derivada parcial de x' y con respecto a xk. Pero vean que el segundo índice es covariante. Entonces va a ser esta transformación. De A, K, L. Y esto así para la cantidad de índices que tengamos, ¿verdad? Por la misma composición de tensores, esto sigue de la misma manera para la cantidad de índices. Diga. He visto el inverso. De I super I. ¿Sí? Cualquier combinación, mientras usted siga, ¿verdad?, la misma definición, que fue lo que vimos la clase anterior. Hay cualquier combinación, digamos, este tensor existe, A sub I super J. La parte importante y lo que hablamos la clase anterior es que este objeto es distinto de este objeto, ¿verdad? Por eso es importante mantener el orden. Y hablamos que estos no se pueden sumar, ¿verdad? Aunque esto es una matriz 2×2 y esto es una matriz 2×2, las matrices sí son sumables. ¿Lo ven? O esto se puede representar por una matriz 2×2, esto se puede representar por una matriz cuadrada, esto se puede representar por una matriz cuadrada, pero la suma de esto no es la suma de dos tensores. ¿De acuerdo? Pero sí, este objeto se puede hacer. Se puede hacer también con 3, ¿verdad? Que es lo que hablábamos la clase anterior. Uno puede hacer esto. O, ¿verdad?, que esto es distinto, uno puede hacer esto. Y cualquier combinación. Pues siempre se puede descomponer en vectores, ¿verdad?, en tensores de rango 1. Ahora, algo muy importante que tienen que tener cuidado es al hablar de la transformación inversa. La parte importante es que la derivada parcial de XA con respecto a X' y este objeto es distinto de la inversa de la X' y a X alfa. Estos objetos son distintos, ¿verdad? Entonces, esos objetos hay que computarlos. ¿Lo ven? Esto significa distinto a esto. Aunque los físicos a veces nos encanta buscar esas similitudes, estas dos cosas son distintas, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, es lo que acabamos de ver. Esto es la derivada de la variable, ¿verdad?, de la X con respecto a la R.
que no es lo mismo que la derivada de R con respecto a la X. ¿Sí? Entonces, eso hay que tenerlo cuidado, ¿verdad? Porque a veces queremos construir las matrices de transformación y decimos, nada más hacemos esto. ¿Perdón? Entonces, ahora sí, ¿verdad? Podemos hablar de lo que quería contarles. Podemos hablar ahora más general aún. Porque esos objetos nosotros sabemos que crean, ¿verdad? Esas matrices sabemos que crean esos objetos de transformación. Entonces voy a borrar por acá. Vamos a hablar de este objeto. Entonces, a esta parte le llamo tensores en coordenadas generales. Entonces, básicamente lo que voy a hacer es definir una base a través de esta idea. Entonces, vamos a definir lo que llamamos la base de vectores covariantes. Entonces, a esa base le voy a llamar epsilon sub i. Sub i porque la idea es que sea covariante. Entonces, este objeto no es más que la sumatoria en K de la derivada parcial de xk con respecto a q sub i por e sub k. Eso es lo que voy a llamar la base de vectores covariantes. Veámoslo, por ejemplo, para el caso cartesiano. Por ejemplo, para el caso cartesiano, entonces, el epsilon sub i simplemente va a ser entonces la derivada parcial de x con respecto a q sub i en dirección de x, más la derivada parcial de y con respecto a q sub i en dirección de y, más la derivada parcial en z de q sub i en dirección z. ¿No? Pero ahora viene la parte interesante. Como yo ya puedo definir una base para mis vectores, puedo ver este objeto, el ds cuadrado. Entonces, cuando hablamos de ds cuadrado, hablamos de cómo este objeto es la forma de generar un escalar a partir de las cosas más pequeñas que tenemos en un espacio vectorial. Entonces, por eso lo queremos ver con cuidado. Básicamente, vean que el ds cuadrado va a ser entonces la sumatoria en IJ de
mi base covariante por un D Q sub I, por mi base covariante por un D Q sub J. Y esta es verdaderamente la razón por qué en las coordenadas preferimos poner el índice arriba, ¿lo ven? Porque ya cuando lo vemos a través de la base, para poder tener la operación de uno con el otro, las coordenadas siempre van a terminar con el índice arriba. ¿Lo ven? Y desde ahí es donde viene esa tradición de utilizar las coordenadas arriba. Vean que entonces este objeto nos da ni más ni menos que G de IJ con DQI de QJ, y ahora sí tenemos sumatoria de índices. Y entonces aquí viene esto muy interesante. El tensor métrico se puede dividir entonces en vectores según el producto y básicamente según la composición vectorial. Y exactamente entonces la métrica, ¿verdad? El tensor métrico no es más que la composición de esas dos bases covariantes. ¿O es la composición vectorial? Entonces, veamos que de esta manera podemos definir, entonces, vamos a necesitar una métrica contravariante, por decirlo de una manera. Entonces, aquí es donde tenemos lo que ya conocemos. Por ejemplo, si yo tengo G de IK por G de KJ, este objeto es lo mismo que el G de IK G de KJ, y esto es igual al delta de IJ, que este es exactamente nuestro amigo el delta de Kronecker. Y claro, ya matemáticamente encontramos lo que andábamos buscando. Vean que ahora el tensor métrico va a lograr la magia, va a lograr volver lo que es covariante, lo va a volver contravariante, y lo que es contravariante lo va a volver covariante. Entonces, por ejemplo, si yo tengo mi vector que es A sub J, A sub J es lo mismo que G de JK por A super K. Ahí connotación de índices, ¿verdad? Connotación de suma de índices. Este objeto es este objeto. Y así para todos los índices. Por ejemplo, si yo ahora tengo un tensor A de IJ,
A de IJ es G de IK con G de JL de A KL. Y claro, esto es lo que llamamos gimnasia de índices. Entonces, aquí se abre ese campo. En la física. De alguna manera, en la física terminamos con esta idea de que podemos bajar y subir índices. De ahí viene la palabra o la idea de gimnasia de índices. Entonces, aquí es donde se pone un poco interesante la cosa. Hasta hace muy pocos años, hace unos 50 años, en la física, realmente el tema de tensores solo se hablaba cuando usted tenía relatividad general. Entonces, era un tema que ni siquiera los estudiantes de física llevaban en sus cursos, porque de esto era algo que solo aplicaba para la parte de relatividad general. Pero con los conocimientos que tenemos ahora de física de partículas, ha adquirido de alguna manera una parte más importante y por eso ahora lo vemos en cursos tan iniciales como este. ¿Por qué? Bueno, vamos a hablar ahorita de la interpretación geométrica de esto. Pero la parte importante, y ustedes la deben conocer, es que el electromagnetismo, y de ahí después las otras fuerzas fundamentales, el electromagnetismo se vuelve la teoría prototipo de las otras fuerzas fundamentales. Y por eso se logra lo que se llama gran unificación de las fuerzas. ¿Verdad? Simplemente porque el electromagnetismo más avanzado le llamamos electrodinámica. La electrodinámica es la teoría prototipo para construir la fuerza fuerte y la fuerza débil. ¿Qué es lo que sucede? Hay un tema aquí que es delicado en la electrodinámica. Y todos ustedes lo saben, en el laboratorio de sus físicas generales les salen canas. Si usted tiene una partícula en movimiento, las partículas en movimiento que tienen carga generan campo magnético. ¿De acuerdo? Esa es la definición de campo magnético. Como no existe campo magnético a través de un monopolo, no existe el monopolo magnético, solo usted puede tener campo magnético si hay una carga en movimiento. ¿Lo ven? No es como el campo eléctrico. El campo eléctrico, una carga estática puede generar campo, porque existe el monopolo eléctrico. ¿Verdad? Usted puede tener una carga solita. El magnetismo, no. Usted necesita una carga en movimiento. Ah, pero aquí hay un pequeño problema que ustedes nunca les cuentan. ¿Por qué? Porque por mucho tiempo para la física eso era un problema. ¿Qué pasa si yo me muevo a la misma velocidad en sincronía con esa carga magnética? Perdón, con esa carga eléctrica que está generando magnetismo. ¿Lo ven? Si yo tengo una carga eléctrica que se mueve de esta manera, genera magnetismo. Pero si yo ahora me paro aquí y me sincronizo con ella, ¿lo ven? Yo estoy quedito con respecto a esta carga. ¿Qué pasa? ¿Qué mido yo? Que no hay campo magnético. Pero alguien que está aquí quedito sí ve campo magnético. Yo estoy aquí en movimiento y no veo campo magnético. ¿Lo ven? Y claro, eso tiene un montón de implicaciones que después cuando ustedes resuelven los problemas tienen que hacer ahí una gimnasia extraña, ¿verdad? ¿Sí lo ven?
Esa es la razón por qué cuando ustedes hacen el laboratorio de donde agarran la barra y tienen el solenoide, meten la barra, no lo pueden interpretar igual si ahora tienen la barra quedita y meten el solenoide. ¿Lo ven? Eso tiene una interpretación distinta. ¿Por qué? Bueno, porque el campo electromagnético no es vectorial. El campo electromagnético es tensorial. Hay un paso más elevado, ¿lo ven? Y eso es lo que está sucediendo ahí. No existe el campo magnético, ¿lo ven? No existe el campo eléctrico. Eso no existe. Lo que existe es el campo electromagnético, que es una combinación de las dos cosas. Y el campo electromagnético es tensorial. ¿Lo ven? Y por eso hoy en día ustedes tienen que aprender esta cosa. Por eso ustedes necesitan entender tensores, porque ahora el campo electromagnético es tensorial. Y después de ahí, para todas las otras fuerzas, resulta que se vuelven tensoriales los campos. Entonces, no es tan sencillo, no los podés visualizar como visualizarse el campo eléctrico. Sí, si yo tengo aquí una carga, yo puedo dibujar aquí las líneas de campo eléctrico, ¿lo ven? Pero ¿cómo dibujo las líneas de campo electromagnético? Necesito ahora una dimensión adicional, ¿no? Ya no es tan sencillo y por eso es que necesitamos entender esto y necesitamos dar aún un paso más, porque ahora yo realmente lo que ocupo son derivadas de este objeto. Solemos escribir el campo electromagnético como F1. Y necesito poder derivar e integrar ese objeto. Realmente solo hay una ecuación de Maxwell. El hecho de que ustedes escriben 4 ecuaciones de Maxwell es porque no lo escriben de forma tensorial. ¿No? Y no es ninguna coincidencia, aquí no hay nada esotérico del asunto, porque hay 4 ecuaciones de Maxwell. No hay absolutamente nada esotérico, ¿lo ven? Esto que está aquí, estos índices tienen 4 entradas. Y por eso usted tiene 4 ecuaciones de Maxwell. No hay absolutamente nada esotérico en ese asunto. Dicho de otra manera, usted tiene una entrada para la electroestática, una entrada para la electrodinámica, una entrada para la magnetoestática y una entrada para la magnetodinámica. Dicho de otra manera, usted tiene 2 entradas homogéneas, 2 entradas inhomogéneas. Pero claro, hay que entender eso, que es un solo grupo y realmente viene de un solo objeto, que es nuestro tensor electromagnético, y por eso es que los pasamos por este tema de entender a profundidad los tensores electromagnéticos. El tensor electromagnético, como les digo, realmente está formado por cuadrovectores donde tienen 4 entradas. Todos conmigo. Ahora hablemos un poquito de la visión geométrica. Y necesitamos entender qué es la diferencia entre un tensor covariante y un tensor contravariante, pero de forma geométrica. Sí, matemáticamente o algebraicamente esta es la diferencia. Pero ¿qué significa eso en la práctica? ¿Lo ven? Y eso es un poquito de lo que queremos pasar a aprender. Por supuesto, vamos a hablar primero de el tensor contravariante de rango 1, porque ese es el que vivimos todos los días.
Entonces voy a borrar por acá. Entonces, por ejemplo, pensemos en una curva. Entonces ahora a esto le vamos a llamar geometría de tensores. Pensemos en una curva cualquiera. Esa curva que está ahí. Esta curva cualquiera, yo la puedo escribir a través de este objeto, ¿verdad? Esta curva realmente es este objeto. X super A de X super A en función de un parámetro. Y ahora yo les pregunto, de este objeto, ¿cómo yo genero un tensor de rango 1? Dícese de un vector. Aquí, ¿dónde hay un vector? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí el punto P. Aquí está nuestro punto P. ¿Dónde hay un vector ahí en ese punto P? La tangente a la curva, ¿se acuerdan? Entonces, este objeto que está aquí, eso es un vector. La tangente a la curva. Ese vector tangente, yo lo construyo realmente. Ese vector tangente le voy a llamar aquí X mayúscula prima de A. Yo realmente lo construyo con lo que acabamos de hablar. Y ese es mi tensor. Dícese de mi vector tangente. Entonces, mi vector contravariante geométricamente mi vector contravariante geométricamente es simplemente el vector tangente a una curva. Y de ahí es donde viene la idea de vector contravariante. Pero para esa curva yo puedo generar otro vector más. No.
¿qué otro vector puedo generar? ¿Lo ven? El tema es que este es el tangente, el cotangente es función del tangente. Entonces, para la esencia misma de la matemática es el mismo vector. ¿No? ¿Qué otro vector pueden generar? En dos dimensiones, o aquí no tenemos ninguna dimensión, ¿verdad? Esto tiene suma, entonces aquí tenemos las dimensiones que quieran. ¿No? Tiene que ser un vector que no sea función de este vector. ¿Él? No. ¿Qué información no tiene este vector de esta curva? Vean, por ejemplo, piensen en exactamente esta curva. Ahora, en sus cabecitas, piensen en esta otra curva. La curva negra y la curva azul tienen ese mismo, para el punto P tienen el mismo vector. Tendría el mismo vector posición también. ¿Cómo se llama ese vector? El gradiente, ¿se acuerdan? Entonces, yo realmente lo que necesito es el gradiente, ¿verdad? ¿En qué dirección me voy a mover? Vean que este vector va para allá y este vector va para allá. ¿Lo ven? Eso es lo que me diferencia la curva negra de la curva azul. Entonces, el otro vector que yo puedo generar para una curva totalmente general que no sea el vector tangente es su gradiente. ¿Lo ven? Entonces, claro, nuestro amigo el gradiente es lo que ustedes saben. Yo realmente el vector gradiente lo obtengo a partir de agarrar un escalar y aplicarle el gradiente. ¿Verdad? Entonces, cuando yo transformo el gradiente, yo realmente lo que voy a tener es que la derivada parcial del gradiente con respecto a, la derivada parcial del escalar con respecto a x' super a, esto tiene que ser lo mismo que la derivada parcial de xb con respecto a x' a por la derivada parcial con respecto a xb. ¿Lo ven? Este objeto es esto. Esto es un vector, ¿verdad? Por definición. Este objeto es esto. Este objeto es ahora este objeto, pero en el caso no prima. Pero este objeto sí transforma de esta manera, ¿lo ven? Entonces, claro, yo puedo a esto simplemente reemplazarlo por a vector. ¿Lo ven? Este objeto es a vector. Entonces, yo podría llamar a este objeto simplemente a sub a, que va a ser igual nada más a la derivada de x con respecto a x' a. Bueno, esto es a' con respecto a nada más a de b.
Y esto transforma como un tensor covariante. Esto transforma como un tensor contravariante y esto transforma como un tensor covariante, ¿no? Esto es realmente nuestra definición de vector covariante. Visto ahora geométricamente, que eso es lo importante de lo que estamos hablando. Entonces, para nuestra estructura del espacio, todo vector contravariante es aquel que tiene esta relación con el vector tangente. Y todo vector covariante es aquel que tiene esta relación con el vector gradiente. ¿Ven qué es lo que pasa? El vector contravariante pierde información ante esta reflexión. ¿Lo ven? En cambio, su vector covariante no pierde esa información. Y ese es el problema. Cuando tenemos transformaciones, necesitamos ese covariante para que no haya esa pérdida de información en nuestra ley física. ¿Lo ven? ¿Qué es el grave problema? O no es el grave problema, pero cuando usted tiene rotaciones, usted no tiene esa preocupación de la reflexión. Pero ya cuando usted se mete a necesitar reflexiones, ya tiene que tener más cuidado con su generación de vectores. ¿No podría decir que el contravariante, pierde información, no pierde información con el covariante, no pierde información con esta reflexión? Ajá. El contravariante no pierde información con esta otra. Porque digamos, el vector tangente T, lo opuesto, es combinación lineal del. De esa pregunta ya me perdí un poquito. Digamos, con el covariante, digamos, el gradiente, digamos, se podría hacer reflejo, ¿no? Pero es que el gradiente está en todas las dimensiones que usted tenga. A ese problema le estás agregando una dimensión. El vector gradiente corrige por agregarle a usted esa dimensión. Entonces, ese gradiente va a volver a obtener esa información a partir de lo que es ser gradiente. Entonces, eso que estás viendo, ¿verdad? Es simplemente porque no estás considerando que, o estás haciendo rotaciones en un espacio más grande del anterior. Entonces, el vector gradiente sí te va a compensar ese efecto. Que digamos, yo lo decía principalmente cuando uno hace una reflexión así, digamos, el gradiente no pierde información. Y cuando uno hace otro tipo de reflexión, el gradiente pierde información, llámese, y el otro no pierde información. Entonces, cuando uno pierde información, el otro tampoco. Entonces, por eso Tal vez veas eso con cuidado, ¿verdad? Y si quieres ahorita, ¿verdad? Encuentra un ejemplo de lo que estás diciendo, porque nuevamente, siento que aquí lo que no estás viendo es que para esa otra que estás haciendo necesitas una dimensión adicional y esa dimensión adicional hace que el vector gradiente sea diferente, no sea el que está dibujado ahí. Pues tal vez velo con cuidado y ahorita lo conversamos. Ahora sí, tal vez ya para ir cayendo en cuenta, pensemos en estos dos ejercicios.
Pensemos en el ejercicio 418, perdón, 416 y 418. Y aún, para hacerlo más interesante, piensen en el 435. Y con esos 3 ejercicios empezamos la próxima clase.